Continuamos con la restauración de este diorama. Vamos a realizar unos nuevos penitentes con esta pasta epoxi, porque los originales ya están muy deteriorados y es imposible volverlos a recuperar. Esta pasta se mezcla a partes iguales y tiene un tiempo de trabajo de aproximadamente unos 30 minutos. Hacemos primero la forma genérica del penitente y luego vamos acoplando los diferentes elementos como la capa, las manos y el fajín. En mi blog tienes contenido adicional que te puede interesar. Ahora vamos a realizar un nuevo Cristo. Este señor, como veis, puede ser perfectamente un caído. Así que lo que vamos a intentar hacer es retirar la cruz, que será lo único que preservemos de la figura. Como ya sabéis, iremos construyendo la nueva figura con forma genérica. Y en este caso realizo primero la base, lo he dejado secar y luego he colocado el tronco del cuerpo. Es decir, lo construyo por partes para que sea más fácil su manipulación. Y aquí apreciamos cómo va teniendo la misma forma que el original. Pues dejamos secando el Cristo y mientras seguimos con otra tarea. Vamos a pegar primero con silicona caliente los palos de madera que serán los que le den la forma de la teja al material que pongamos. Recuerda que antes estos palos eran cañas de plástico, una muy buena alternativa para reciclar. Aprovechamos también para pegar con cola de carpintero la pared trasera de nuestra maqueta. Ponemos una goma elástica para que sujeten la plancha de contrachapado y una vez seco las podemos retirar perfectamente. Si te está gustando el vídeo, suscríbete y compártelo. Llega el momento de crear de nuevo las tejas y para ello vamos a emplear más pasta epoxi. Acordaros que la mezcla se hace a partes iguales. Como veis, estoy aplicando calor con una decapadora. ¿El por qué? Pues en esa fecha las temperaturas eran bajas y el material estaba muy duro. Así que apliqué un poco de calor para poderlo mezclarlo bien. Atentos cuando lo mezcléis. Para saber si está bien mezclado hay que comprobar que el color de la mezcla sea completamente homogéneo. Lo estiramos bien con los dedos y luego nos ayudamos con un trozo de palo de madera a modo de rodillo y siempre ponerlo en un trozo de plástico con un poquito de agua en la superficie para que no se pegue. Cogemos nuestra cuchilla de cúter y realizamos los cortes. Le di un ancho de 2 centímetros aproximadamente. Y comenzamos a colocar nuestro tejado. Nos ayudamos de los dedos, algunas herramientas también, lo que veas que te pueda servir para dar la forma de la teja. Si apreciáis en las imágenes, mis dedos casi siempre están húmedos y es para poder manipular la pasta sin que se pegue a los dedos. Cortamos y colocamos otra tira, repitiendo todo el mismo proceso. También vamos cubriendo las tejas de la parte de abajo, intentando llevar siempre un orden.
Si te está gustando el vídeo, dale a like. Por cierto, es recomendable usar guantes de látex para manipular esta pasta. Yo en ese momento no disponía de ellos, por eso me veis sin guantes. Pero es recomendable porque puede irritarte la piel. Una vez que hemos terminado de colocar las cejas, vamos a rematar la parte trasera. Para ello colocaremos unos puntos de esta pasta. Siempre iremos respetando la forma del original. Se trata al final de que quede lo más parecido posible. Llega el momento de la pintura. Daremos blanco satinado para la parte superior de la maqueta. Este color con el que estamos pintando es acrílico. Pintamos hasta el último rincón sin dejarnos ningún detalle. Aquí puedes observar perfectamente la suciedad de la pared. No te pierdas la siguiente parte.